Buenas tardes, hermanos. Es un gozo, es un placer estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Hoy nuestro pasaje estará en Santiago. Si puede acompañarme a buscar Santiago, capítulo 2. Y si lo encuentra, hermanos, si se puede poner de pie, por favor. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? He titulado el nombre de esta predicación, hermanos, ¿cuál es tu fe? Vamos a orar. Dios y Padre Santo, estamos dando gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que tú renueves nuestro entendimiento, que tú nos hables conforme a nuestra necesidad. Señor, que tú nos quites cualquier distractor, y Señor, te pedimos que tú nos ayudes en este tiempo. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Dice el versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Sabemos que cada pasaje escrito es la inspiración de Dios, y en ella no encontramos contradicciones. Para ello necesitamos leerla, estudiarla y entenderla. Vuelvo a leer el versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aparentemente nos está diciendo que la fe es insuficiente y necesita de obras para salvación, lo cual esto es una mala interpretación. Porque en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice que por tenían al Dios verdadero, se volvió estéril, y en el momento que se volvió estéril los llevó a cometer idolatría. Dios no acepta una fe estéril. Otra aplicación, hermanos, la vemos en Mateo capítulo 32. Mateo capítulo 32. No, perdón, hermanos, no sé. No, lo siento, hermanos, no es la cita. Pero tenemos fe y lo sabemos, que amando a Dios y a nuestro prójimo se cumple algo. ¿Recuerda que se cumplía? Amando a Dios y al prójimo, ¿qué se cumple? Jesucristo lo dijo: la ley y los profetas. Tenemos fe que amando a Dios y al prójimo se cumple la ley y los profetas. Tenemos fe que amando a Dios y al prójimo cumplimos con su voluntad. Pero cuando estás enojado contra otro hermano, eso es pecado. De hecho, se constituye delante de Dios como homicidio. Si estás enojado con tu hermano, ¿de qué te sirve creer y saber que amando a Dios y al prójimo se cumple la ley y los profetas? No te sirve de nada. Es por eso que Santiago está diciendo: si alguno dijere que tiene fe pero no tiene obras, ¿podrá esta fe darle la victoria? No puede dar la fe en sí sola la victoria. Sí, tenemos fe que amando a Dios y al prójimo se cumple la ley y los profetas, pero si no ejercemos esta fe, no nos da la victoria.
Una fe estéril es aquella que solo cree pero no obra. Cuando nuestra fe se convierte estéril, las consecuencias pueden ser muy graves y a veces con consecuencias irremediables. Una fe estéril nos separa de la comunión con Dios. Una fe estéril no produce los frutos del Espíritu Santo. Una fe estéril no nos lleva a crecer en la fe. Una fe estéril no nos da la victoria en la vida cristiana. Empecemos respondiendo otra pregunta: ¿de dónde viene la fe? Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos para crecer en la fe? La palabra de Dios nos hace crecer en la fe, pero obrar esta fe por uno mismo es imposible. Necesitamos de Cristo. Regresando a nuestro pasaje, hermanos, en Santiago, capítulo 2, versículo 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La palabra que usa Santiago para referirse como muerta es mejor traducida como estéril. Si tu fe no es práctica, está muerta. Sí, creemos, pero si no actuamos bajo esa fe es muerta. Lo dice la palabra de Dios. En el versículo 18 y 19 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y aquí vamos a ver nuestra segunda clase de fe. ¿Tienes una fe emocional? A esta fe le iba a poner: ¿tienes una fe demoníaca? Pero creo que suena muy fuerte y así que mejor le puse: ¿tienes una fe emocional similar a la de los demonios? En Santiago 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Una fe emocional solo nos lleva a sentir, pero no a obrar. Una fe estéril nos lleva a saber y creer, pero no a obrar. Una fe emocional a sentir, pero no a obrar. Por eso es emocional. Hay muchos creyentes que llevan a cabo esta frase: tienen una fe emocional, pero no la obran. La pregunta es: ¿cuánto tiempo llevamos en el Evangelio? ¿2 años? ¿5 años? ¿10 años? Creo que es lo necesario para saber lo que Dios espera de nosotros. No lo suficiente, pero sí lo necesario. Sabemos indudablemente de Biblia. Sabemos indudablemente de doctrina. ¿Saben quiénes saben mucho de doctrina? Y lo menciona Santiago. Los demonios. De hecho, ellos saben más que nosotros, pero no viven su fe. Por eso Santiago hace esta comparación. El creyente que sabe Biblia, pero no la obra, es una fe emocional. También los demonios tienen fe, saben Biblia, saben doctrina, pero tampoco la obran. Por eso Santiago hace esta comparación. De hecho, Santiago dice: también los demonios creen y tiemblan. Una fe emocional son aquellos cristianos que, por ejemplo, lloran al escuchar una predicación, y no estoy diciendo que esté mal, pero son aquellos cristianos que dicen que la predicación les conmovió tanto o profundamente, pero no obedecen la palabra de Dios. Los demonios también se conmueven al escuchar a Cristo. Los demonios también tiemblan al escuchar a Cristo, pero tampoco obedecen a la voz de Cristo. O bueno, lo deben de hacer porque Dios es soberano, pero es una fe similar. Los demonios tienen doctrina, el creyente tiene doctrina. El demonio no obra esa doctrina, el creyente tiene doctrina, pero tampoco la obra. Es por eso que Santiago hace esta comparación con los demonios. En Santiago 2:18 dice:
lo vuelvo a leer, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué diferencia hay entre una fe emocional de un cristiano y una fe demoníaca? No hay ninguna diferencia, son iguales. Las dos fees sienten, las dos se conmueven, las dos se emocionan, pero no obedecen, no obran la palabra de Dios. Es por eso que Santiago hace la comparación con los demonios, y es por eso que yo quería ponerle a este título, ¿tienes una fe demoníaca? Hay una predicación, y esto es un ejemplo, hermanos, hay una predicación que nos llama a servir a Dios. Y sentimos tanto la predicación que nos conmueve, que nos emociona, que decimos, mi tiempo es para Dios, mis dones son para Dios. Pero pasan 2 semanas y se ha olvidado, mi tiempo es para Dios. No es que se haya olvidado, es que esa fe en un principio era emocional. Una fe emocional no tiene un ancla. Una fe emocional se desvanece muy rápido. ¿Saben cuánto tiempo dura una fe emocional? El tiempo que dura tu emoción. Y no es que, lo vuelvo a repetir, hermanos, se nos haya olvidado, pasan 2 semanas. No es que se haya olvidado, simplemente que se apagó la emoción. En el versículo 20 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin el fruto de la fe la hace vacía. Sí, también la fe debe de tener frutos, porque si no la hace vacía. Si no la hace estéril o si no la hace emocional. Y por último, hermanos, quiero que veamos la verdadera fe. En el versículo 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y la verdadera fe es práctica. Santiago está haciendo una pregunta en el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aparentemente podemos entender que Abraham fue justificado por su obediencia, por lo que él hizo o por sus obras. Pero recordemos que la justificación de Abraham viene en Génesis. Si me puede acompañar, hermanos, a Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces Abraham fue justificado por su fe. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Creyó primeramente y le fue contado por justicia. Entonces su fe lo hizo justo, no su obediencia. Porque su obediencia vendrá hasta Génesis capítulo 22. En Génesis capítulo 15 es cuando creyó. Y ahí es cuando lo justificó Dios. Pero Dios lo justificó porque sabía que Abraham tenía una fe genuina. Sabía que su fe no iba a ser estéril. Sabía que su fe no iba a ser emocional. Porque si Dios hubiese sabido que Abraham iba a tener una fe estéril, no lo hubiera justificado. ¿Y cómo podemos saber que Dios lo sabía? Dios es omnisciente. Pero Abraham, si hubiese llegado al altar y no hubiese querido sacrificar a su hijo, iba a tener una fe estéril. Y Dios no lo hubiera justificado. Pero Abraham iba a obrar. A pesar de que iba a perder a su hijo, iba a obrar. Y eso es una fe genuina. Y esa fe nos justifica. No una fe estéril,
no una fe emocional, una fe práctica. Esta fe es la que Dios acepta, una fe genuina, que se reflejará inevitablemente en nuestras vidas. En Santiago, volviendo a Santiago, hermanos, capítulo 2, versículo 22 y 23, dice la palabra de Dios: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe perfeccionó las obras, y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios? Las obras siempre actuarán cuando hay una fe genuina. Cuando tenemos una fe estéril, no esperen que haya obras. Cuando tenemos una fe emocional, podemos esperar que haya obras 1 o 2 semanas, pero cuando se pierde esa emoción, se pierden las obras. Una fe genuina siempre será práctica. Una fe genuina siempre mostrará el fruto de la fe, que son las obras. Definitivamente para Abraham tener una fe genuina era una gran ganancia. Lo llevó a agradar a Dios a tal punto que fue llamado amigo de Dios. Y en el versículo 24 al 26 vemos otra aplicación, otro ejemplo de una fe verdadera. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Recordemos la historia de Rahab, hermanos. Rahab escondió a los mensajeros, y yendo en contra de su nación y yendo en contra de ella misma, los escondió por fe. Su fe obró. Muy fácil para Rahab era: te enseño en dónde te puedes esconder, o te digo, pero no, ella obró, ella los escondió. Eso es una fe verdadera, una fe práctica. Entonces, hermanos, hoy vimos 3 tipos de fe. Y la pregunta, como era la predicación: ¿cuál es tu fe? ¿Una fe estéril que solamente sabe y cree, pero no la obra? ¿Una fe emocional que solamente siente, pero pasan 2 semanas y ya no obra? ¿O una fe genuina que obra y que da el fruto de la fe? Una fe estéril no agrada a Dios. Una fe estéril no puede dar la victoria. Una fe emocional no agrada a Dios. Una fe emocional no puede dar la victoria. Solamente una fe genuina, una fe práctica, puede agradar a Dios. Es la única fe que Dios acepta. No hay otra fe. La palabra de Dios, como lo vimos, nos da la fe, pero obrar esta fe es imposible por uno mismo. Necesitamos de Cristo. Que nuestras palabras sean como las de este hombre. Si me puede acompañar, hermanos, a Marcos, capítulo 9. Versículo 23 y 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Este hombre creyó, pero sabía que obrar lo que había creído para él era difícil. Y es lo mismo para nosotros. Tenemos la fe que nos da la palabra de Dios, pero obrar por uno mismo es imposible. Y espero que sean nuestras palabras: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es difícil obrar esta fe, pero no estamos solos.
Es difícil obrar esta fe. Por ejemplo, puse el ejemplo de perdonar a un hermano. Eso es de la fe estéril. Perdonar por uno mismo no se puede, pero es Cristo quien nos ayuda. Eso es una fe verdadera acompañada con Cristo. La fe práctica puede ser muy difícil, pero tenemos a Cristo. Y recuerde que la gloria postrera será mejor que la primera. Vamos a orar, hermanos. Dios y Padre Santo, estamos dando gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de estudiar tu palabra. Señor, te pido que tú nos ayudes, Señor, sabiendo que tu palabra nos da la fe, pero por uno mismo es imposible. Necesitamos de ti, Padre. Señor, de igual manera, como dijo este hombre, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Señor, ayúdanos que nuestro andar cristiano en nuestra vida, nuestra fe no se haga estéril, que nuestra fe no se haga emocional, porque es una fe que no te agrada, es una fe que tú no aceptas, es una fe que no nos da la victoria. Padre, ayúdanos a crecer en la fe verdadera y que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a actuar esta fe. Y así, en actitud de oración, le dejo el lugar al pastor Eder. Señor y Dios, te agradecemos en esta noche por la vida que nos concedes y gracias, Señor, por la predicación de tu palabra. Pido, Señor, que tú sigas bendiciendo a cada uno de nosotros, que tú, Señor, toques corazones, que cada uno de nosotros pueda ir a casa reflexionando en la clase de fe que tiene uno, genuina, de esa que reacciona con fruto a tu palabra, o una fe estéril que no produce frutos, y peor aún, o una fe emocional que solamente dura lo que dura la emoción. Que tú, Señor, nos ayudes a reflexionar en ese tema en nuestras vidas y podamos, Señor, dar marcha atrás si estamos recorriendo un camino que no es lo que tú quieres para nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros en este tiempo. También podamos llevar nuestras peticiones, también podamos creer que realmente contestas la oración y creer que realmente estamos aquí como iglesia para orar unos por otros. Que tú, Señor, nos quites cualquier orgullo que nos lleve a ocultar peticiones que son necesarias que oremos unos por otros. Gracias, Señor, te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.